Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues antier se publicó, el martes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas reglas, un conjunto de reglas, ¿no?, que pues benefician a diversos sectores productivos. Y esto es algo positivo, no es nuevo, es algo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? A lo mejor tenga, no sé, calculo unos 20 años dándose estas facilidades, ¿no?, que se le llaman facilidades administrativas, así se le conoce, y que, bueno, aplican para ciertos sectores, ¿no? Y ciertos sectores que es positivo, porque pues, en todos los países, no nada más en México, en todos los países se protege a ciertos sectores productivos, son los que el gobierno, ¿no?, y la propia sociedad y la propia economía, pues consideran como factores productivos prioritarios, ¿no? Y en el caso de lo que estoy hablando ahora, de lo que vamos a comentar, es el tema del sector primario, ¿no?, todo lo que es ganadería, pesca, silvicultura, agricultura, ¿no?, el sector primario de la producción, también el sector de autotransporte federal, ¿no?, de carga, el autotransporte también de pasaje y de turismo, y también el autotransporte urbano, suburbano y de carga de materiales. Son actividades, Jorge, amigos, que desde mucho tiempo atrás se han protegido y creo que es algo bastante positivo, ¿no? Bueno, ¿y estas reglas en qué consisten, no? ¿De qué se tratan estas reglas? Bueno, estas reglas se tratan de que por cada sector, pues van dando ciertas facilidades en donde la autoridad reconoce, inclusive, que por la operatividad donde se dan estas actividades, pues puede ser que no haya todos los elementos para poder tener la contabilidad, las deducciones, todo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera pues práctica, ¿no? Como pudiera ser, ¿no?, en un área urbana, ¿no? En el sector rural, pues evidentemente la estructura y la infraestructura de esas zonas no son iguales que las zonas urbanas, ¿no? Y por ejemplo, para el sector primario, pues hay la posibilidad, por ejemplo, o la facilidad, porque es como le llaman, la facilidad de que pueden deducir sus erogaciones de su mano de obra, de trabajadores eventuales del campo, por ejemplo, de lo que es la alimentación de ganado y gastos menores, ¿no?, que no excedan de 5,000 pesos en los pagos, siempre y cuando hay una condicionante. En el pasado, hace muchos, muchos años, esto era más libre, pero se ha venido ajustando dependiendo de las circunstancias particulares de nuestro entorno económico también, ¿no? Y nuestro entorno fiscal, siempre y cuando el monto sea hasta el 10% de sus ingresos y sin que exceda de 800,000 pesos al año. Es decir, este tipo de deducciones se pueden hacer hasta 800,000 pesos al año en el caso del sector primario, porque en el caso, por ejemplo, del autotransporte de carga federal, terrestre de carga federal, puede ser hasta el 8% de sus ingresos sin que exceda de 1,000,000 de pesos. Se puede deducir, ¿no?, sin necesidad de contar con documentación. Y esto se entiende porque muchas veces este servicio se presta en las carreteras y pues imagínate, ¿no? Se poncha una llanta, hay que hacer el cambio. No todos los servicios en todas las áreas de nuestro país cuentan con un CFDI o con una terminal bancaria para poder hacer el pago electrónico. Entonces ahí la autoridad reconoce y dice, bueno, si esto es así, tú como transportista de carga puedes deducir el 8%, hasta el 8% de tus ingresos y este millón, ¿no? Porque, bueno, pues entendemos que hay ahí
una dificultad operativa, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces también se puede de esa forma. Por ejemplo, también en el sector primario, las personas morales, no las físicas, las morales, pueden hacer sus pagos provisionales semestrales. ¿No? No necesariamente se tienen que hacer de manera anual. Esta es una facilidad también porque, bueno, se entiende que hay una menor carga administrativa y así es, en efecto, si haces tus pagos provisionales semestrales en lugar de hacerlos de manera mensual. Otra de las facilidades es que para el sector primario se puede retener el 4% de los trabajadores eventuales del campo de ISR y no hacer la retención conforme a las tablas y tarifas que hacen todos los demás contribuyentes. Esto también tiene una bondad fiscal tanto para la empresa, tanto para el contribuyente que está contratando a los trabajadores, como al propio trabajador, ¿no? Que al ser eventual del campo, pues también la autoridad ha considerado que, bueno, son sectores que no están muy formalizados y que se les da la oportunidad de hacer un pago menor de impuesto de la renta, además de un pago muy sencillo, porque lo único que tienen que hacer es retener el 4% y se acabó, y no tener que un aparato administrativo más grande a efectos de poder hacer las retenciones de ISR, ¿no? Y también algo que es común a todos estos contribuyentes de los que estoy hablando es que se les permite hacer pago en efectivo de hasta el 15% del total de todos sus pagos que hagan por consumo de combustible. El consumo de combustible es la regla general, la que aplica para todos los contribuyentes, es que si tú quieres hacer deducible diésel, gasolina, el combustible que para tu operación, ¿no? Tienes que pagarlo con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, etcétera, etcétera. O sea, por medios electrónicos, no se puede pagar en efectivo. Porque, bueno, sí se puede, pero no es deducible, es lo que quiero decir. Y aquí les permiten hasta el 15% del importe de sus consumos, poder hacerlos en efectivo y poder hacerlos en deducible. Esto, Jorge, se entiende también porque, bueno, en la parte operativa del campo, en la parte operativa del transporte, pues evidentemente hay algunas zonas y algunos momentos y algunas operaciones en donde, pues bueno, a lo mejor está lejos el banco, a lo mejor no hay acceso a la sucursal bancaria, a lo mejor no hay internet, en fin, entonces la autoridad dice, bueno, te voy a dar el 15% de ese consumo de combustible, en donde te voy a ayudar, ¿no? A diferencia de los demás contribuyentes. Entonces yo creo, Jorge, amigos, es importante, se publicó esta resolución de facilidades administrativas para este ejercicio 2026, antier, el martes 17, ¿no? Entró en vigor ayer miércoles 18 y estará en vigor durante todo el ejercicio fiscal 2026, Jorge. Pues interesante, Mauro, que nos cuentes esto, porque, por ejemplo, se me viene a la mente, me ha tocado varias veces, sobre todo uno en específico, pues ver cómo en la central de abastos, una vez estuve en la central de abastos de Puebla, y bueno, cómo todo se maneja en efectivo, pero bueno, ves que llegan, se descargó todo un camión, un tortón de papaya, y todo fue, la palmeada era en efectivo y eran pues varios miles de pesos todos en efectivo y tal cual, así también se pagaba por aquí, por allá, y toda la lana se la llevaban en efectivo al banco, digo, la chamba era hasta las 10 de la mañana, ¿no? Desde las 4 3 de la mañana a 10 11 de la mañana al banco a depositar y va. Entonces, gran parte de toda la actividad agropecuaria se maneja en efectivo, entonces, digo, qué bueno que estén estas reglas, pero pues cómo logras meterlos en línea, porque efectivamente ya lo acabas de decir, me tocó otra vez también cuando yo trabajaba en una empresa que vendíamos productos de tecnología agrícola, cobrar la parte que quedaba de una alzadora de caña y el banco estaba a media hora de ahí, me estaban pagando el dinero en efectivo, ¿no? Claro. Entonces, digo, esto ya estoy hablando de hace 25 años, pero
pero así es, o sea, se sigue moviendo en gran medida de esta manera, Mauro. Sí, 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 claro, son prácticas y que no tienen que ver, hay que decirlo, ¿no? En la gran mayoría de los casos, digo, no quiero generalizar, pero en muchos de los casos no son temas de evasión, ¿no? Son temas de prácticas por las circunstancias propias de la operación y de la situación económica, ¿no? Y insisto, ¿no? Como lo dije hace un momento, no es lo mismo la zona rural que la zona urbana, ¿no? Nosotros que estamos en la zona urbana tendemos, bueno, a normalizar cosas como que haya internet, como que haya sucursales, suficientes sucursales bancarias, donde, en fin, llegas a una gasolinera y te cobran con tarjeta de crédito, de débito, con medio electrónico, y entonces tendemos a normalizar eso, pero allá en las zonas rurales, ¿no? Que hay muchas en nuestro país, desde luego, pues hay estas circunstancias en donde no forzosamente se tienen todos estos medios, ¿no? Y estas facilidades pues ayudan precisamente a la operatividad de esas actividades económicas, ¿no? Yo creo que es positivo esto y espero se siga manteniendo. Así es, Mauro, y con esta medida probablemente se podría darle alguna idea a la autoridad fiscal para que si hacen estas reglas de muchas facilidades, pues así como que poquito en poquito también se les vayan aplicando en la economía informal, ¿no? Digo, porque Ah, ellos sí están totalmente en informalidad, ¿no? Entonces que les apliquen unas reglas así muy facilitas y todo, y que paguen algo, ¿no? claro, eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque no no es conveniente y no creo que sea lo más equitativo, desde luego, el hecho de que los mismos estemos pagando siempre, ¿no? Inclusive, ahora la información de 2025 nos dice que, emitida por el propio INEGI, que creció la informalidad en nuestro país, ¿no? Eso quiere decir que ahora somos menos los que vamos a pagar eh, sobre la base, la misma base, pero con menos contribuyentes, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? La informalidad es un tema que se tiene que atacar, que ha sido un pendiente, Jorge, de mucho, mucho tiempo y que, bueno, yo creo que sí es importante que se ataque porque creo que eso daría al sistema fiscal mexicano un gran alivio, ¿no? Imagínate que el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, o sea, el otro 40% es el que está sosteniendo la base fiscal de este país, Jorge. No, es una locura, es una locura. Por eso lo digo, Mauro, porque si están dando estas reglas y estas facilidades a estos sectores, son sectores primarios, y estamos hablando que se maneja mucho efectivo por la naturaleza de la actividad, bueno, pues del otro lado, si se maneja efectivo y están en la informalidad, pues póngales unas reglitas así también tranquilitas para Claro, que paguen algo, ¿no? Algo claro, muy, claro. muy suaves, muy laxas si quieres, vamos, que no los quieras meter totalmente en cintura, pero pues que paguen algo, porque al final del día sí pagan un derecho de piso, lamentablemente, algún cártel o alguna agrupación criminal, pagan cuotas a los distintos ayuntamientos, etcétera, por vender chivas en algún punto, o sea, pagan algo, ¿no? Entonces, bueno, pues que sí paguen algo al fisco, aunque sea poquito. Claro, por ejemplo, hacer poner un porcentaje, ¿no? Pero algo que sea razonable en términos de su operación, y cuando hablo razonable habrá que hacer un estudio, por supuesto, no es nada más sácatelo de la manga o con base en ocurrencias, como a veces se ha hecho, y aplica un porcentaje sobre los ingresos. Eso sería lo más conveniente, pero también darles oportunidad de tener un acceso, ¿no? A los bancos, en fin, que se haga atractivo, Jorge, porque hoy ese es el punto, que no es atractivo ser formal, ¿no? Es más atractivo ser informal, desafortunadamente, y esa es la tarea que debe tener nuestro gobierno. O sea, ¿cómo hacer para que sea atractivo ser formal y no estar en la informalidad? Porque las personas que están en la informalidad es porque le es más atractivo estar así que ponerse en la parte formal. Y ahí es la gran tarea con la que hay que trabajar. Definitivamente es un pendiente que hay. Se habla mucho, Jorge, de la famosa reforma fiscal integral, pero cuando se habla de esto no se habla de la informalidad, como que es un tema a lo que no se le quiere entrar
y que tarde o temprano, más temprano que tarde, deberá ser atendido y enfrentado, ¿no? Porque ya ha crecido demasiado. Claro, y qué atractivo te puede ser. Bueno, es que vas a tener seguro social, ¿no? Pues en el IMSS ni siquiera te atienden, no tienen medicinas, ¿no? Bueno, vas a tener derecho al Infonavit, pues ya me regalan las casas, ¿no? Las casas del bienestar, ya me la dan, ¿no? Me dan también los programas sociales, etcétera. Pues mejor aquí me gano mi lanita por fuera, ¿no? Digo, a ver, no es una crítica a la gente vaya, hace un trabajo honorable la gran medida de las veces, ¿no? Pero pues sí hay que pagar algo de impuestos. Ese es el tema, ¿no, Mauro? Claro, a ver, por supuesto, ojo, incluso lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Los padres y madres de familia necesitan llevar a su economía familiar ingresos para poder vivir, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? El punto no es ese, desde luego que eso es algo honorable, respetable y además muy encomiable, está muy bien, ¿no? El punto es que sea equitativo, ¿no? Que no solamente unos paguen y los otros no, porque todos los demás también somos padres y madres de familia que hacemos un trabajo y que pagamos nuestros impuestos correspondientes. Aquí la idea es que paguemos todos. O sea, ese es el punto, ¿no? Esos son desde luego actividades económicas en general que se requieren. Adelante, ¿no? Pero vayamos pagando todos de manera general. Y no es una utopía, no es algo, no es un sueño guajiro, como decimos aquí en Veracruz. No, o sea, hay otros países que sí lo han logrado. O sea, es algo que se puede hacer, ¿no? Falta voluntad política, muy probablemente, más que voluntad económica, voluntad política. Creo que eso es algo que también deben considerar nuestras autoridades y la clase política de nuestro país, Jorge. Buen punto, Mauro, y qué bueno que lo estamos analizando porque sí, es importantísimo que le entren al toro por los cuernos. Pues Mauro, ¿dónde te localizan? Sí, en X, antes Twitter, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos, Jorge. Perfecto, muchas gracias. Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.